Una madre de 20 años, cabello rojo como el fuego, una pequeña marca que la hacía inconfundible, desaparece sin rastro una mañana de mayo de 1989 en Phoenix, Arizona. Micaela Hernández sale de casa para trabajar. Nunca llega a su destino. Deja atrás a su hijo de 4 años y un misterio que consume a una familia entera. ¿Qué sucedió realmente esa mañana? ¿Por qué las autoridades cerraron el caso tan rápidamente? ¿Cómo es posible que una madre devota simplemente desaparezca? Durante 18 años, estas preguntas torturaron a quienes la amaban, hasta que en 2007 una revelación imposible cambiaría todo para siempre. Una imagen en una revista, un rostro familiar en el lugar más inesperado, y la verdad más perturbadora que una familia podría imaginar. Esta es la historia real de Micaela Hernández y el hijo que nunca dejó de buscarla. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Phoenix, Arizona, 1989. Una ciudad que comenzaba a expandirse bajo el implacable sol del desierto estadounidense. Las calles polvorientas del barrio hispano de Maryvale albergaban familias trabajadoras que luchaban día a día por salir adelante. Entre ellas vivía Micaela Hernández, una joven de 20 años cuya belleza era imposible de ignorar. Su cabello rojo como el fuego contrastaba dramáticamente con sus penetrantes ojos azules, y una pequeña peca negra junto a su ojo derecho la hacía inconfundible entre 1000 rostros. Micaela era madre soltera de Javier, un niño de 4 años que había heredado el mismo cabello rojizo de su madre. La vida no había sido fácil para ella. Sin apoyo del padre del pequeño y con pocos recursos, trabajaba en una fábrica textil en las afueras de la ciudad para mantener a su hijo. Cada mañana, con la disciplina de quien conoce la responsabilidad, se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Javier y dejarlo listo antes de partir al trabajo. El martes 23 de mayo de 1989 comenzó como cualquier otro día. Micaela despertó a las 5 de la mañana, preparó avena con canela para Javier y le dejó su ropa limpia sobre la cama. El niño aún dormía profundamente cuando ella se despidió con un beso en la frente. Su hermana Rosa, quien vivía en el apartamento de al lado, se haría cargo de Javier hasta que ella regresara por la tarde, como siempre. Micaela salió de su pequeño apartamento en el complejo habitacional Las Flores a las 6:15 de la mañana. Varios vecinos la vieron caminar hacia la parada del autobús, llevando su bolsa de trabajo y una chaqueta ligera. Su último avistamiento confirmado fue a las 6:30, cuando subió al autobús de la línea 27, que la llevaría al distrito industrial donde trabajaba. Pero Micaela nunca llegó a la fábrica. Cuando no apareció para su turno de las 7 de la mañana, su supervisor anotó una ausencia sin justificar, algo completamente fuera de carácter en una empleada tan responsable. Mientras tanto, Rosa esperaba que Micaela regresara por la tarde para recoger a Javier, pero las horas pasaron sin noticias. Al caer la noche, la angustia se apoderó de la familia. Rosa Hernández no podía creer lo que estaba sucediendo. Su hermana menor jamás habría abandonado a Javier, especialmente sin decir una palabra. Conocía a Micaela mejor que nadie. Era una madre devota que vivía únicamente para su hijo. Cuando llegaron las 10 de la noche sin rastro de su hermana, Rosa tomó la decisión de llamar a la policía. El oficial García del Departamento de Policía de Phoenix tomó la denuncia con la rutinaria frialdad de quien había visto casos similares demasiadas veces. Para él, Micaela encajaba perfectamente en el perfil de una madre joven agobiada que había decidido huir de sus responsabilidades. Una latina de 20 años, madre soltera, trabajando en empleos mal pagados. La estadística no jugaba a su favor. La investigación inicial fue superficial y llena de prejuicios. Los detectives entrevistaron brevemente a Rosa y a algunos vecinos, pero no profundizaron en las circunstancias. No siguieron la ruta del autobús, no revisaron las cámaras de seguridad de la fábrica, no interrogaron a fondo a los pasajeros que podrían haber viajado con ella esa mañana. Para ellos, era un caso más de abandono familiar. Durante las primeras semanas, Rosa organizó búsquedas con voluntarios de la comunidad hispana. Pegaron fotografías de Micaela en postes de luz, tiendas y centros comunitarios.
La imagen de la joven pelirroja con la distintiva peca se hizo familiar en todo Maryvale, pero las pistas no aparecían. Algunos reportaron haberla visto en autobuses o centros comerciales, pero todas las pistas resultaron ser falsas alarmas. El tiempo jugaba en contra de la búsqueda. Sin nuevas evidencias y con recursos limitados, el caso de Micaela Hernández fue gradualmente relegado a un archivero policial. Los detectives tenían otros casos más importantes que resolver, casos que no involucraran a minorías pobres del lado oeste de la ciudad. Mientras tanto, el pequeño Javier preguntaba todos los días por su madre. Rosa intentaba consolarlo diciéndole que mami había tenido que viajar por trabajo, pero el niño intuía que algo terrible había sucedido. Las noches se llenaron de pesadillas y llanto, mientras Rosa luchaba por mantener unida una familia rota por la ausencia inexplicable de Micaela. Los meses se convirtieron en años, y la esperanza de encontrar a Micaela se desvaneció como el humo en el viento del desierto. Rosa adoptó oficialmente a Javier cuando el niño cumplió 6 años, convirtiéndose en la única madre que él recordaría con claridad. Aunque conservaba vagos recuerdos de una mujer pelirroja que le cantaba canciones de cuna, la imagen de Micaela se difuminaba cada día más en su memoria infantil. Rosa trabajaba como secretaria en una escuela primaria, y aunque no tenía mucho dinero, se aseguró de que Javier tuviera todo lo necesario para crecer como un niño normal. El pequeño demostró ser inteligente y resiliente, adaptándose a su nueva realidad con la flexibilidad propia de la infancia. Sus compañeros de clase ocasionalmente preguntaban por qué vivía con su tía en lugar de con sus padres, pero Rosa había preparado una historia simple. Sus padres habían muerto en un accidente de automóvil cuando él era muy pequeño. Conforme Javier crecía, su parecido con Micaela se hacía más evidente. El mismo cabello rojizo y liso, la misma estructura facial delicada, los mismos ojos expresivos. Rosa guardaba una fotografía de Micaela en su tocador, y a veces se sorprendía mirando a Javier y viendo el rostro de su hermana perdida. En la adolescencia, Javier comenzó a hacer preguntas más directas sobre su pasado. Rosa había decidido mantener en secreto la verdadera historia de la desaparición de Micaela, creyendo que protegía al muchacho del dolor y la incertidumbre. Le había dicho que sus padres murieron cuando él tenía 4 años, una mentira piadosa que ahora se había convertido en una carga cada vez más pesada. El joven Javier era estudiante destacado y popular en la preparatoria. Había heredado no solo la apariencia de su madre, sino también su determinación y carisma natural. Soñaba con estudiar periodismo y trabajar para una gran cadena de televisión. Rosa veía en él el mismo espíritu luchador que había caracterizado a Micaela, y eso a la vez la llenaba de orgullo y la partía el corazón. Cuando Javier cumplió 18 años, Rosa finalmente tomó la decisión de contarle la verdad sobre su madre. Una noche de abril, después de la cena, le mostró la fotografía de Micaela y le contó toda la historia de la desaparición. Javier se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información que cambiaba por completo su comprensión de su propia vida. La noticia de que su madre no había muerto, sino que había desaparecido misteriosamente, golpeó a Javier como un tsunami emocional. Durante años, había llorado en el aniversario de la supuesta muerte de sus padres. Había visitado un cementerio donde no había ninguna tumba real. Había construido su identidad sobre una mentira bien intencionada, pero devastadora. Rosa lloró mientras le explicaba las razones de su silencio. Le contó sobre la investigación policial deficiente, sobre los años de búsqueda infructuosa, sobre la decisión de protegerlo del dolor de no saber. Javier oscilaba entre la ira y la comprensión, entre el resentimiento y la gratitud hacia la mujer que había sacrificado su propia vida para criarlo. Durante las siguientes semanas, Javier se sumergió en todo el material relacionado con el caso de su madre. Rosa le entregó la caja donde guardaba los recortes de periódico, las fotografías de las búsquedas, los informes policiales que había logrado conseguir. Estudió cada detalle como si fuera un detective profesional, memorizando fechas, nombres, ubicaciones. La fotografía que más lo impactó mostraba a Micaela sonriendo en el parque, cargándolo a él cuando tenía 3 años. En esa imagen podía ver claramente la pequeña peca negra que Rosa le había descrito tantas veces.
Era como mirarse en un espejo que reflejaba el pasado, una conexión tangible con una madre que apenas recordaba. Javier comenzó a experimentar sueños vívidos sobre una mujer pelirroja que le cantaba canciones en español. Al principio pensó que eran productos de su imaginación estimulada por las nuevas revelaciones, pero gradualmente se dio cuenta de que eran fragmentos reales de recuerdos reprimidos de su primera infancia. La rabia hacia el sistema que había fallado a su madre creció día a día. Leyó sobre otros casos similares de mujeres latinas desaparecidas que no habían recibido la atención adecuada de las autoridades. Se dio cuenta de que la desaparición de Micaela era parte de un patrón más amplio de negligencia institucional hacia las comunidades marginadas. Con 19 años y a punto de graduarse de la preparatoria, Javier tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Dedicaría cada momento libre a buscar a su madre desaparecida. Javier ingresó a la Universidad Estatal de Arizona, con una beca parcial para estudiar periodismo, pero su verdadera educación la recibía en las calles, archivos y bases de datos relacionadas con casos de personas desaparecidas. Desarrolló una metodología sistemática para su búsqueda personal, utilizando tanto recursos tradicionales como las nuevas herramientas que Internet comenzaba a ofrecer a finales de los años 90. Cada fin de semana visitaba el Departamento de Policía de Phoenix, solicitando updates sobre el caso de su madre y presionando para que reabrieran la investigación. Los detectives que habían manejado el caso original ya estaban jubilados o habían sido transferidos, y los nuevos oficiales mostraban poco interés en un caso frío de casi una década. Durante su segundo año universitario, Javier estableció conexiones con organizaciones de derechos civiles y grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Aprendió sobre las fallas sistemáticas en las investigaciones de casos que involucraban minorías, especialmente mujeres latinas jóvenes. Esta educación lo llenó de determinación, pero también de una amargura profunda hacia el sistema. Rosa observaba con preocupación cómo la búsqueda de Micaela consumía la vida de Javier. El joven había perdido peso, dormía pocas horas y había comenzado a aislarse socialmente. Sus calificaciones universitarias, aunque aún aceptables, habían disminuido notablemente. Rosa temía que la verdad que había decidido revelar estuviera destruyendo al hijo que había criado con tanto amor. En 2001, cuando Javier tenía 16 años, el caso tomó un nuevo giro inesperado. Un detective veterano llamado Michael Thompson, quien había revisado archivos fríos como parte de una nueva iniciativa departamental, encontró inconsistencias en la investigación original del caso Hernández. Thompson se dio cuenta de que nunca se había verificado adecuadamente la ruta del autobús, ni se habían revisado las cámaras de las intersecciones principales. Thompson contactó a Rosa y le informó que el departamento estaba dispuesto a reabrir oficialmente el caso como parte de su programa de casos fríos. Para Javier, que ahora tenía 17 años, esta noticia representó la primera esperanza real que había sentido desde que conoció la verdad sobre su madre. El detective Thompson trajo una perspectiva fresca al caso de Micaela Hernández. A diferencia de sus predecesores, él no veía a una madre soltera y responsable que había abandonado a su hijo, sino a una víctima potencial de un crimen que no había sido investigado adecuadamente. Su enfoque meticuloso comenzó a revelar pistas que habían sido pasadas por alto durante años. La primera revelación importante surgió cuando Thompson revisó los registros del autobús. La empresa de transporte había conservado los horarios y listas de conductores de 1989, y Thompson descubrió que el conductor que manejaba la ruta 27 esa mañana había reportado un incidente inusual que nunca había sido investigado. Según su reporte, una mujer pelirroja había descendido del autobús en una parada no programada, aparentemente siguiendo a un hombre que había estado hablando con ella durante el viaje. Javier, ahora de 17 años y con acceso completo a los archivos del caso, sintió que su sangre se helaba al leer este reporte. Su madre no había simplemente desaparecido, había sido engañada o forzada a abandonar su ruta normal hacia el trabajo. Thompson logró localizar al conductor jubilado, quien recordaba vívidamente el incidente porque le había parecido extraño que la mujer se viera nerviosa y asustada. La segunda pista crucial
vino de una fuente inesperada. Una enfermera del Hospital General de Phoenix llamó al departamento después de ver un programa de televisión sobre casos fríos que había mencionado el caso de Micaela. La enfermera recordaba a una paciente pelirroja que había llegado en estado crítico en septiembre de 1989, aproximadamente 4 meses después de la desaparición de Micaela. La paciente había estado en coma durante semanas, sin identificación y con amnesia severa cuando finalmente despertó. Los registros médicos mostraban que la mujer había sufrido trauma craneal severo, consistente con un accidente automovilístico, pero también presentaba señales que sugerían abuso físico prolongado. Lo más impactante era que la descripción física coincidía perfectamente con Micaela, incluyendo la distintiva peca negra junto al ojo derecho. Thompson se dio cuenta de que potencialmente había encontrado no solo lo que le había sucedido a Micaela, sino también dónde había estado durante esos 4 meses perdidos. Los registros del hospital mostraban que la paciente había sido trasladada a una institución psiquiátrica después de su recuperación física, donde había permanecido varios meses más antes de ser dada de alta como una persona sin identidad conocida. Para Javier, estas revelaciones eran una mezcla de esperanza y horror. Su madre había sobrevivido, pero había sufrido tremendamente. Más importante aún, si había estado viva en 1990, existía la posibilidad de que aún estuviera viva en 2001. En el verano de 2007, Javier Hernández había completado su carrera en periodismo y trabajaba como reportero junior para una estación de televisión local. A los 22 años, había canalizado su búsqueda personal en una carrera profesional, especializándose en historias de injusticia social y casos de personas desaparecidas. Su trabajo había ganado reconocimiento, y su historia personal le daba una perspectiva única que resonaba con las audiencias. Como parte de una serie investigativa sobre tráfico humano en la frontera, Javier fue asignado a un viaje de investigación a Las Vegas, Nevada. La ciudad del pecado se había convertido en un punto focal para actividades ilegales relacionadas con explotación sexual, y su estación quería una serie de reportajes sobre el tema. Durante su estadía en Las Vegas, Javier decidió hacer una parada en una tienda de conveniencia para comprar agua y snacks. Mientras caminaba por los pasillos, su atención fue captada por una sección de revistas para adultos ubicada detrás del mostrador principal. Normalmente habría pasado de largo, pero algo en una de las portadas lo hizo detenerse en seco. La revista tenía el título Exclusive Angels, y en la portada había una mujer pelirroja de aproximadamente 38 años, con ojos azules penetrantes y una pequeña peca negra distintiva junto a su ojo derecho. Javier sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No había dudas posibles. Estaba mirando a su madre, Micaela Hernández, 18 años después de su desaparición. Con manos temblorosas, Javier compró la revista y la estudió en la privacidad de su habitación de hotel. La mujer de la portada era indudablemente su madre, pero se veía diferente, más madura, con una expresión que no recordaba de las fotografías de su infancia. Dentro de la revista, encontró más imágenes y un perfil que la identificaba como Ángel Rojo, una modelo de contenido para adultos que trabajaba para una empresa con sede en Los Ángeles. El artículo mencionaba que Ángel Rojo era conocida por su misterioso pasado y su negativa a discutir su vida antes de ingresar a la industria. Según la información publicada, había comenzado su carrera en los primeros años de la década de 1990 y se había convertido en una de las modelos más solicitadas en su nicho específico. Javier pasó la noche entera en vela, procesando la información y planeando sus próximos pasos. Su madre estaba viva, pero vivía una vida completamente diferente bajo una identidad que claramente no era la suya original. De regreso en Phoenix, Javier se enfrentó al dilema más difícil de su vida. Había encontrado a su madre después de 18 años, pero las circunstancias eran complejas y potencialmente peligrosas. Decidió no informar inmediatamente a Rosa ni al detective Thompson. Necesitaba más información antes de decidir cómo proceder. Utilizando sus habilidades periodísticas y contactos en la industria del entretenimiento, Javier comenzó una investigación discreta sobre Ángel Rojo y la empresa para la que trabajaba.
Lo que descubrió lo llenó de horror y comprensión simultáneamente. La empresa estaba conectada con una red de tráfico sexual que operaba entre México y Estados Unidos, especializándose en mujeres que habían sido secuestradas o engañadas. Los registros que logró obtener a través de fuentes confidenciales mostraban que Ángel Rojo había aparecido en el sistema en 1990, sin documentos de identidad previos. Había sido rescatada de un accidente automovilístico y posteriormente rehabilitada por la organización criminal. La amnesia que había sufrido después del trauma había sido explotada para crear una nueva identidad completamente fabricada. Javier se dio cuenta de que su madre había sido víctima de una operación sofisticada de tráfico humano. El hombre que la había engañado para bajar del autobús en 1989 probablemente trabajaba para esta organización. Durante los 4 meses que había estado desaparecida antes del accidente, había sido mantenida cautiva y abusada. El accidente había sido probablemente un intento de escape que resultó en trauma craneal y amnesia. La investigación también reveló que la organización había desarrollado un método sistemático para explotar a mujeres con amnesia, creando identidades falsas y convenciéndolas de que siempre habían sido parte de la industria del entretenimiento para adultos. Era una forma particularmente cruel de control mental que mantenía a las víctimas ignorantes de su verdadero pasado. Para complicar aún más la situación, Javier descubrió que Ángel Rojo se había convertido en una figura relativamente exitosa dentro de la industria, aparentemente creyendo genuinamente que había elegido esa vida. Los perpetradores habían construido una falsa narrativa de empoderamiento alrededor de su participación, haciéndola creer que era una empresaria independiente en lugar de una víctima explotada. Javier se dio cuenta de que cualquier intento de contactar directamente a su madre podría ponerla en peligro, especialmente si los criminales descubrían que alguien estaba investigando su operación. Javier decidió que necesitaba ayuda profesional para manejar la situación de manera segura. Contactó al detective Thompson y le reveló sus hallazgos, proporcionando toda la evidencia que había recopilado sobre la conexión entre la desaparición de Micaela y la red de tráfico sexual. Thompson quedó asombrado por la complejidad del caso e inmediatamente involucró al FBI en la investigación. La agente federal Sara Martínez se hizo cargo del caso, trayendo recursos y experiencia en operaciones contra tráfico humano. Martínez explicó a Javier que casos como el de su madre eran más comunes de lo que se pensaba, especialmente en la década de 1980 y principios de 1990, cuando las redes criminales habían desarrollado métodos sofisticados de control psicológico. El plan que desarrollaron era arriesgado pero necesario. Javier se haría pasar por un periodista independiente que estaba escribiendo un artículo sobre mujeres exitosas en la industria del entretenimiento para adultos. Este pretexto le permitiría acercarse a Ángel Rojo sin levantar sospechas inmediatas por parte de sus controladores. La preparación para el encuentro tomó semanas. Javier tuvo que aprender sobre la industria, crear una identidad periodística creíble y prepararse emocionalmente para el momento más importante de su vida. Martínez y su equipo establecieron vigilancia discreta y protocolos de seguridad para garantizar que el encuentro no pusiera en peligro ni a Javier ni a Micaela. El encuentro fue programado para tener lugar en un café neutral en Los Ángeles, bajo la supervisión encubierta del FBI. Javier había elegido llevar consigo una fotografía de él mismo a los 4 años junto a Micaela, esperando que la imagen pudiera despertar algún recuerdo reprimido en su madre. Cuando finalmente se encontraron cara a cara después de 18 años, Javier casi perdió la compostura. Su madre se veía exactamente como la había imaginado, mayor pero aún hermosa, con el mismo cabello rojizo y la inconfundible peca negra. Sin embargo, sus ojos mostraban una ausencia que lo partió el corazón, como si una parte fundamental de su ser hubiera sido borrada. Durante la entrevista, Ángel Rojo respondió a las preguntas con la profesionalidad de alguien acostumbrada a este tipo de interacciones mediáticas. Habló sobre su carrera, sus planes futuros, pero evitó completamente cualquier discusión sobre su pasado anterior a 1990. Cuando Javier mencionó casualmente Phoenix y Arizona, notó un ligero cambio en su expresión,
como si algo profundo en su memoria hubiera sido tocado. Al final de la entrevista oficial, Javier tomó la decisión más arriesgada de su vida. En lugar de despedirse, se acercó a Ángel Rojo y suavemente le mostró la fotografía que había traído. La imagen mostraba a una joven Micaela cargando a un niño pelirrojo de 4 años en un parque de Phoenix. El efecto fue instantáneo y devastador. Micaela se quedó mirando la fotografía durante varios minutos, con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Sus manos temblaron mientras tocaba la imagen y murmuró algo en español que Javier no pudo escuchar claramente. De repente, lo miró directamente a los ojos y por primera vez en 18 años, vio reconocimiento genuino en su mirada. Javier le dijo suavemente su nombre real y le explicó que él era su hijo. En ese momento, años de memoria reprimida comenzaron a fluir de vuelta. Micaela recordó fragmentos de su vida en Phoenix, el pequeño apartamento en Maryvale, las mañanas preparando el desayuno para Javier, el amor incondicional que había sentido por su hijo pequeño. El proceso de recuperación de memoria fue gradual y a veces doloroso. Con la ayuda de terapeutas especializados en trauma y el apoyo constante de Javier, Micaela comenzó a reconstruir su verdadera identidad. Los recuerdos de los años de cautiverio y abuso fueron los más difíciles de procesar, pero también le dieron contexto para entender cómo había llegado a su situación actual. La operación del FBI resultó en el arresto de múltiples miembros de la red de tráfico sexual, incluyendo al hombre que había engañado a Micaela para que bajara del autobús en 1989. La evidencia recopilada durante la investigación ayudó a resolver otros casos de mujeres desaparecidas y a desmantelar parte de la organización criminal. Rosa experimentó una mezcla de alegría y trauma al reunirse con su hermana después de casi 2 décadas. El reencuentro familiar fue complicado por los años perdidos y las experiencias traumáticas, pero el amor fundamental que había existido entre las hermanas permaneció intacto. Micaela comenzó una nueva vida, esta vez con pleno conocimiento de su verdadera identidad. Decidió usar su experiencia para ayudar a otras víctimas de tráfico humano, trabajando con organizaciones que proporcionaban apoyo y recursos para sobrevivientes. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para familias de personas desaparecidas en todo el país. Javier continuó su carrera periodística, pero ahora con una misión personal renovada. Se especializó en investigar casos de tráfico humano y personas desaparecidas, utilizando la historia de su madre como inspiración para su trabajo. La experiencia había cambiado su perspectiva sobre la justicia, la familia y la importancia de nunca rendirse ante la adversidad. El caso de Micaela Hernández se convirtió en un precedente importante para las investigaciones de personas desaparecidas, demostrando la importancia de mantener casos activos y la necesidad de abordar las investigaciones sin prejuicios basados en raza, clase social o estado familiar. Su historia recordó a la sociedad que detrás de cada estadística de persona desaparecida hay una familia real esperando respuestas y justicia. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.